El autismo se puede diagnosticar a cualquier edad, aunque generalmente los signos aparecen durante los primeros años de vida. En los adultos, algunos síntomas del espectro autista pueden coincidir con los de otros trastornos de salud mental, como el trastorno de ansiedad o el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Es por eso que es importante que si te identificas o tienes señales de la condición del espectro autista, debes hablar con alguien que te dé atención específica al caso y pedirle que te realicen una evaluación de estas condiciones. Para platicar más sobre el tema, charlaremos con Alma Cárdenas, empresaria y madre de familia que nos comparte su experiencia de vida y de cómo hace frente al diagnóstico tardío de autismo, trastorno por déficit de atención con hiperactividad y altas capacidades. Y colorín colorado, la princesa ha despertado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Abriendo Camino con la mamá de Majo. El día de hoy me acompaña una gran amiga después de tanto viajar, tanto trabajar, por fin se me hace recibir aquí a Alma. Bienvenida, Alma. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí compartir micrófonos contigo y espero ser de valor en esta mañana. Gracias por abrirnos la puerta y pues aquí estamos por fin, ¿verdad? Y pues la verdad es que al seguir a Alma en tus redes, aunque sean personales, y ver, recorre todo el mundo, trabaja muchísimo, pero antes de que yo les adelante cualquier información acerca de Alma, a mí me gustaría primero que nos diga Alma, ¿quién es Alma? Profunda pregunta para empezar. Buenos días. Fíjate que me gusta abrir con esta pregunta porque finalmente una cosa es lo que yo puedo leer de ti y saber una descripción, pero ¿qué piensa Alma? ¿Quién es Alma? ¿Cómo se identifica Alma? Pues yo me definiría como una niña en cuerpo de adulto. Ok. Para mí soy una persona que viene a experimentar todas las posibilidades. Uh-huh. No me gusta etiquetarme como empresaria o mamá o esposa, aunque lo soy, uh-huh, sino lo veo como roles que tengo el privilegio de jugar y de correr y de actuar y de poder vivir, pero yo creo que solamente soy un ser humano experimentando su humanidad, uh-huh, con todo lo que vienes a hacer, ¿no? O sea, desde enlodarte, desde llorar, desde reír, desde aprender. Y pues mientras esté la posibilidad de seguirlo haciendo, pues yo me definiría como alguien que viene a descubrir qué es lo que es vivir aquí, ¿no? Qué maravilla que lo veas de esa manera y además esta parte también de primero comprenderte a ti misma, ¿no? O sea, creo que es un reto que no solamente pasa para algunos, sino creo que todos nos cuesta trabajo comprender y entender a qué venimos, cómo se vive y cómo podemos ser felices. Y a veces ni nos vamos a enterar. Exacto. ¿A qué venían? ¿Quién sabe? Exacto. Oye, Alma es mamá también trabajadora. Uh-huh. Y muy trabajadora, créanme que la veo que está a pie de cañón siempre en tema de trabajo, pero también es madre de familia. ¿Cuántos hijos tienes, Alma? Tengo 2 hijos, ajá, Leonardo, que está por cumplir 10 años, uh-huh, de hecho cumple el 2 de julio, y Luca, que tiene 5 y cumple 6 ya en agosto. ¿Alguno de tus hijos tiene diagnóstico? Sí, el mayor, Leo, es un niño con un diagnóstico de... Bueno, ya es que ya luego ya no te dice condición cómo lo puedes decir. Sí, claro. Ahora en qué vamos, bueno, condición espectro autista, tiene déficit de atención, ajá, tiene un diagnóstico se llama oposicionista desafiante, uh-huh, así muy útil para una mamá de un preadolescente. Totalmente. Y yo creo que muy probable altas capacidades intelectuales de él. Ya, la verdad es que las pocas veces que a lo mejor me ha tocado ver que compartes alguna historia de Leo, es impactante la capacidad que tiene y la forma de cómo expresa sus intereses, me parece brillante de verdad. Y qué importancia esta de comprender estas diferentes diagnósticos que se podrían apreciar en Leo, porque de alguna manera te dan a ti como una guía como padre de familia, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que aprender? Hacia dónde vamos, hasta dónde es límites y hasta dónde es comprender qué es lo que está pasando con él, ¿no? Es que yo creo que al final sí es un camino importante a recorrer, o sea, porque si hay alguien que nos esté viendo que va empezando como en este camino, pues al final siempre
empiezas con miedo, ¿no? Porque Claro. no necesitarías saber del tema, al menos que estuvieras adentro del tema, y eso es súper importante. Por supuesto. O sea, porque es como, bueno, antes de esto y que yo tuviera a alguien cercano con un diagnóstico de lo que sea, de ojos azules, de pelo güero, de lo que sea, Ajá. Ni siquiera lo hubieras notado probablemente porque somos muy individualistas de repente como en ciertos temas, o no son necesarios para no ponerle una etiqueta, y entonces si no tienes algo que ver a lo mejor con alguien que tiene alguna dificultad para caminar, pues sabes que existe, sabes que hay rampas, de repente las has visto, pero no entras como en un modo de ¿por qué no hay rampas en la escuela? ¿No? Por supuesto. Y creo que es lo mismo con la neurodivergencia, o sea, hasta que no empiezas a verlo y reconocerlo en tu día a día, es que te das cuenta como, pero como que en esta etiqueta o en este diagnóstico no lo identifico por completo. ¿Qué tal si le rascamos poquito por acá y te vas dando cuenta que es un abanico de mezclas que hacen pues a una persona única dentro de un contexto de un diagnóstico? Totalmente, y lo que simplemente es comprender qué es lo que está sucediendo, comprender qué pasa, entender el diagnóstico y nada más, y bueno, y esto es lo que me lleva también a otra pregunta: ¿a qué edad Leo recibe su diagnóstico? Ay, es que estuvo un poco como atropellado. Ok. Que justo yo creo que es mi trauma o mi postrauma del dar a luz. Ajá. Fue muy atropellado porque cuando Leo nace con, o sea, todavía ni me lo daban, ya me habían dicho que lo había descompuesto, yo así lo sentí, ¿no? ¿En qué sentido? Fuerte. O sea, es que sí, todavía claro. no me lo entregaban en el hospital y es como, yo creo que a lo mejor, llega Juanpa, mi esposo, muy asustado al cuarto, ¿no? Y, oye, amor, es que el doctor dice que no te diga porque pues apenas se te está bajando la anestesia, pero que a lo mejor Leo tiene los órganos espejo, ¿no? Y yo, ¿cómo? Sí, que el corazón está del otro lado y que el hígado está del otro. Y yo, Ajá. Y yo como, sí, efectivamente que no me dijeras porque apenas me está bajando el trauma. Claro. Y que a lo mejor tiene otra cosa y que a lo mejor tiene otra cosa y no sé qué, y que si lo pueden como mandar estudios, y yo pues sí, pues todo lo necesario, pues corriendo, ¿no? Claro. Entonces desde el primer día de nacimiento de Leo fue como fuera de lo esperado, y yo me consideraba una mujer como sumamente controladora, perfeccionista, o sea, como todo debería de ser A más B es igual a C, y de eso pedía mis limondas. Y yo creo también en este pasar de los años que muchas de las mamás que acompañamos a un niño neurodivergente tendemos como a traer una historia un poco de control freak, ¿no? O sea, como que el mundo dice, pues toma, para que se salga del patrón. Para que le bajes. Ajá, para que te relajes más bien. Y bueno, después resultó que no, que todos sus órganos estaban bien, que todo estaba en orden, pero que tenía una condición que se llamaba hipospadia, que tenía que ver con la uretra, y que en ese momento era como un doctor tras otro para decirnos que tenían que operarlo antes de que le quitáramos el pañal. Entonces empezó como un poco atropellado, y sí con este miedo de, y lo tienes que entregar, y lo tienes que entregar, y lo tienes que entregar a quirófano. Entonces, bueno, ya pasaron ahí como varias cosas. El chiste es que para mí, dentro de mi experiencia como madre primeriza, pues era un bebé con un comportamiento esperado. Claro. Y justo a los 6 meses lo llevamos a la primer cirugía de la uretra, y cuando sale Leo, que lo escribo justo en mi libro, cuando sale me entregan un nenuco. O sea, como que ya ni me volteé a ver, me entregaron como la carcasa así. Y yo sentía tanta culpa de haberlo entregado en el quirófano, pero al mismo tiempo era como yo sabía que lo tenía que entregar. O sea, como esto de qué deberías de hacer, y cobra un poco sentido la frase que te dicen de que los papás hacemos lo mejor que podemos con la información que teníamos en ese momento, pero obviamente tienen que pasar ciertas cosas en tu vida para que alcances como a cerrar esos aprendizajes y convertirlos un poco en sabiduría. Pero en ese tiempo para mí era como la culpabilidad de que yo lo había descompuesto, así lo sentía, por haberlo entregado a una cirugía que después hubo una negligencia médica y lo tuvimos que volver a llevar a operar a los 9 meses. Entonces, pues cada vez se alejaba más como del sentirlo presente. Claro. Entonces, de repente yo recibo un bebé que gritaba en las noches, que se ponía morado, que cuando empieza como a moverse ya, a gatear y así, pues
como si tuviera mucha ira reprimida o así. Esa era como mi interpretación, ¿no? Percepción. Obvio, porque yo tenía muchísima culpa de madre católica, de, ay, no, ya, no cumplí mi papel, ¿no? O sea, mejor no lo hubiera operado y ya de grande que él hubiera decidido y Claro. todas estas cosas, ¿no? Pero él pues tumbaba las cosas, pues me empujaba, y a la par, la vida es chistosa, ¿no? Y te va poniendo como todos tus espejos. Yo tenía una amiga que maternaba al mismo tiempo que yo, nuestros hijos se llevaban, bueno, otras 2, 3 amigas, pero específicamente una que yo me comparaba sin decirlo con su maternidad, y ella pues que se ponía el fular y el rebozo y el niño, así la foto hermosa, Claro, ¿no? sí, sí, y sí. yo quería amarrar a Leo y Leo me empujaba, era así como... No toleraba que tuviera ni presión ni estar Pues cerca. sí, pero yo no lo sabía, yo solo es como, me odia, es como... Claro. Porque yo no sabía que él tenía condiciones diferentes, o sea, para mí solo era como el rechazo, como que yo no estaba entendiendo la maternidad, Claro. como algo se fracturó, algo no estoy haciendo bien, y entonces se volvía complejo, pero yo en mi mundo de querer que todo estuviera perfecto, que todo fuera como debería de ser, que según yo mis 80 libros, que siempre me ha gustado mucho leer, estuviera como debería de estar. Claro. No decía. Y total de que yo tenía un libro de desarrollo que decía que a los 4 meses tenía que rodar. Sí. Y mi hijo no rodaba. Entonces todo lo demás, como que yo, bueno, está bien, pero eso es como emocional esto es como un tema entre tú y yo. Pero rodar, tendrías que rodar. O sea, ¿de qué ruedas vas a rodar? Ajá, entonces pues no rodaba. Y yo, esto ya está mal. Y entonces mi socio tiene una tía que se dedicaba a dar como acompañamiento a mamás y terapias, y tenía como un kinder, bueno, no kinder, como centro de acompañamiento para niños y papás y terapias y así. Y entonces yo fui específicamente para que me dijera por qué no rodaba a mi hijo. Okay. Y yo me acuerdo que agarrando a Leo de las piernitas, le dice Pati, ay, es que tú vienes a enseñarle tantas cosas a tu mamá para que no vea que la vida es blanco y negro y que no es A más B. Yo obviamente la veía así como de atrásito y yo fúrica, porque me sentí juzgada, que obviamente ella lo hacía como desde su sabiduría de date cuenta que no es la rodada, que hay algo más, pero yo estaba como tan atropellada por todo lo que había pasado, claro. Porque para mí en mi mundo ideal, digámoslo así, sí. Iba a ser como, a ver, o sea, yo es más, o sea, tan así que yo tengo a mi hijo al cierre de semestre de mi chamba, o sea, en julio, no es el 2 de julio, porque en mi trabajo cierran los semestres, o sea, junio, diciembre. O sea, súper programado. Van a ser entonces el 2 de julio, yo ya tengo como días de descanso, me voy a tomar tantos meses, mientras tanto está todo esto acomodado, y yo sentía en mi fantasía que mi hijo iba a adaptarse a mi vida. ¿Sí me explico? Okay, sí, claro. Así como ya, y entonces yo lo voy a contratar, una enfermera, yo voy a trabajar de tal a tal hora, y entonces luego la familia feliz, y así es como todo mi juego de ajedrez, que se escucha muy feo, pero yo así lo pensaba y por eso lo pongo, porque puede ser que alguien afuera se identifique conmigo en esa etapa. Claro. Y entonces yo voy a seguir teniendo mi carrera brillante, y voy a ser la mamá perfecta y bla, bla, bla. Entonces cuando nace Leo y sale todo fuera del plan, y luego llego y está todo fuera del plan, y no dormía, y una operación y otra, y al final la vida sigue, porque cuando tú estás pasando por temas personales te encantaría que el mundo parara, ¿no? Sí. O sea, como dame chance de dejar arreglar lo de mi casa y ahorita regreso. Pero todo pasa al mismo tiempo, o sea, la chamba sigue, tus socios siguen, el trabajo sigue, tu matrimonio sigue, tus amigos siguen, el clima, la economía, o sea, no es como, ay, vamos a hacer un mundo burbuja para este ser humano que está en crisis, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando yo empiezo a llevar a Leo con Pati, me empieza como a decir, ¿sabes qué? Estaría bien que vinieras X tantos días a rebotar pelotas, ya no sé qué, pero yo no podía ver que había diferencias, o sea, yo seguía súper ensimismada en, es porque me odia, porque lo entregué en la operación, es que fue la operación, es que fue la operación, es que fue la cirugía, es que es un trauma de la cirugía, y entonces yo rumiaba muchísimo esa idea, y al que me diera la oportunidad contaba mi trágica historia, o sea, lo digo porque ahorita que sigamos platicando seguro puede confundirse como, ay, mira, qué bien trabajado lo tiene, o cómo han avanzado ella y su hijo, pero es todo un camino que sí pasas por un duelo,
y que sí pasas desde el enojo, la negación, la victimización, Claro, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Claro. Entonces sí fue todo un proceso y creo que yendo como a terapia con Leo era que me empezaba a dar cuenta en las diferencias con otros niños, ¿no? O sea, desde que mi hijo no se volteaba a ver al espejo, desde que yo le tenía que hablar como 20 veces y yo estaba sordo, o lo veía caminar de puntas, pero estaba pasando demasiado al mismo tiempo para yo decirte cómo fue esta cosa en particular. Mi mamá es psicóloga y en algún momento sí me dijo, ¿has considerado que tal vez Leo sea autista? Y yo, ay no, ¿por qué? Porque yo mi único como acercamiento con el tema era un recuerdo vago en mi cabeza de Discovery Home and Health, de ese tiempo, de un niño que se agarraba las piernas y que se balanceaba y que no, o sea, que era un comportamiento diferente al de mi hijo, o sea, sin más, ¿no? Claro. Que era lo que yo tenía como acercamiento, como si me dijeras, oye, ¿sabes cómo es una persona albina? Pues lo único que sé es la falta de color, a lo mejor, ¿no? Claro. Pero no como todo el contexto o todas las ocurrencias que pudieran haber al respecto. Exacto. Entonces, para mí como, ay, no, pero ni al caso. Pero pues San Google de ese tiempo era así como, características de un niño autista, ¿no? Y camina de puntas y yo, ¡oh! Cáncer. Claro, sí. Sí, claro, te agobiaba cualquier tipo de información con la que te toparas. Claro, yo para eso ya tenía, pues, creo que un año yendo con Pati todas las tardes a diferentes cosas de que esperara turnos, a que no sé qué, no sé cuál. Y cuando le dije una vez a Pati, oye, es que mi mamá me preguntó que si Leo era autista, y yo leí esto en Google y pues hay como muchas cosas en las que yo diría que sí, ¿no? De alinear los juguetes y charla. Y Pati, sí, por supuesto, Alma. Y yo, ok. ¿Y me ibas a decir? Me dijo, Alma, o sea, para tu personalidad, que es como blanco y negro, yo te digo eso y tú condenas a tu hijo. Entonces, desde mi expertise, lo que hicimos es ir recuperando a Leo y viendo si respondía o no a cierto tipo de actividades. Yeah. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, ¿qué más da? Y eso es una frase que a mí me marcó. ¿Qué más da cómo se llame? El diagnóstico. Eso no deja de ser tu hijo, ¿no? Uh-huh. O sea, él sigue siendo Leo, no es Leo el autista, es Leo. Exacto. Es Leonardo Coronado y es tu hijo. Y eso no te quita el amor por él y no te quita la aceptación por él. O sea, solo es un conjunto de síntomas o de formas de actuar o de procesamientos. Por supuesto. Para estudiarlo, pero no es tu hijo. Y Leo responde. Y me lo dijo como que con tal madurez que yo agradezco haberla tenido en mi camino, que fue como, ok. Entonces, como, o sea, yo creo que a mí me costó más el trauma de la diferencia una vez que lo recibí de la operación y adaptarme a una nueva vida, que ahorita lo platicamos más adelante, que realmente que me dijeran que era o no era algo. Claro, uh-huh. Claro, a veces creo que esta forma de recibir el diagnóstico es completamente diferente a cualquier otra experiencia, y es por eso que siempre digo que cada caso es distinto. El hecho de esta forma de recibir el diagnóstico como que me da la percepción de que te fueron preparando en este camino uh-huh. para llegar a decir, pues sí es autista, ¿no? Uh-huh. Pero también esta parte en la que tú fuiste sanando poco a poco, de alguna manera, con una estrategia que te haya dado a lo mejor la terapeuta, sin darte cuenta de que las cosas iban a ser distintas. Sí. Y eso es como dices, no te das cuenta, pero es un proceso. Todos lo pasamos, lo atravesamos. En algunas veces no nos damos cuenta, en otras veces sí nos damos cuenta, o en otras veces ya lo reconocemos, ¿no? Es que aquí fue donde yo comprendí que había una condición, donde había algo diferente, y tal cual, y me encanta esto que dices, que independientemente del diagnóstico, no deja de ser tu hijo, no deja de ser Leo, uh-huh. como él, como persona, como esencia, que definitivamente algo lo define por su parte autista, pero que no deja de ser Leo. Y eso es importantísimo que todos lo sepamos, que siempre, o sea, lo que importa es el humano, la persona. Exacto. ¿No? Y bueno, ok, esto
esto es Alma como mamá cuando recibe el diagnóstico, cuando tiene a su hijo, que siento mucho que haya sido así la forma en cómo percibiste a la hora del nacimiento de Leo, pero me da mucho gusto saber que está de alguna manera, pues no quiero decir trabajado, sino más bien como que poco a poco ha sido un avance para perdonar esa parte de la culpa, porque todos los papás pasamos por esta parte de culpa, pero para perdonar esta parte de Alma como mamá y darnos cuenta que pues son cosas de cada persona, no es un tema de que uno lo haya hecho mal. Claro. ¿No? Y bueno, ahora, aparte de que al día de hoy Alma llegó con esta joya que yo no sabía de este gran libro que se llama Colorín Colorado, La princesa ha despertado. Yo no sabía de esta joya, pero va totalmente ligado a lo que precisamente vamos a platicar en este episodio, porque cuando llega el diagnóstico de Leo pasan todas estas cosas, pero ¿en dónde nace tu curiosidad como Alma de que eres neurodivergente? Mira, cuando empieza a crecer Leo, que te digo que era así como, sí comportamientos que yo veía diferentes con los hijos de mis amigas, pero por otro lado, Juanpa y yo, mi esposo y yo, nos dimos cuenta que Leo empezó a leer a los 2 años, 1 año, 2 años, o sea, empezó a hablar y luego empezó a leer. Hiperlexia. Nosotros habíamos puesto como en su cuarto un tapiz con letras, ¿no? De abundancia, amor, respeto, así, ¿no? Y Leo desde pues en pañalito de, no sé qué, de hecho tengo los videos, un día los voy a subir, y nos empezamos a comunicar con él como con letras y con abecedarios, y luego le empezó a gustar el abecedario ruso, y luego el hebreo, y luego el así, ¿no? Y él solo. Wow. Y entonces nos dábamos cuenta que a lo mejor su forma de juego era diferente a la de los otros niños, pero él interactuaba muy bien con el iPad, que yo lo voy a defender a capa y espada. Sé que está muy castigado por muchos, pero para nosotros ha sido como una biblioteca infinita para Leo, obviamente revisando qué es lo que está viendo. Por supuesto, es pues, una herramienta fantástica. Él al final ha aprendido lo que ha querido en cuanto a sus temas de interés a través de eso. Claro. Y esa es la forma en la que nosotros nos empezamos a comunicar, ¿no? O sea, después fueron países, hacíamos tarjetas juntos y bla, bla, bla. ¿Por qué pongo como este intro? Porque yo me doy cuenta, por ejemplo, en él, que le entra un tema de interés, nosotros le llamamos en casa intereses especiales. Ajá. Y es como, se va, ¿no? Y yo soy como, ahora, por ejemplo, ahorita está ahí la tabla periódica, y yo soy la primera alcahueta de Amazon, ¿no? Tabla periódica, y luego, moléculas, enciclopedia. Entonces yo empiezo a pedir como todo lo del tema. Todo relacionado. Y le doy el material y él hace maravillas, ¿no? O sea, sus videos y su investigación y demás. ¿Por qué lo pongo sobre la mesa? Porque cuando justo empezamos con este tema de Leo, yo supongo que muchas mamás y papás pasan por esto, pero yo era una obsesión por aprender del tema, que es como, ¿qué es el autismo? ¿Y qué es no sé qué? ¿Y dónde hay cursos? ¿Y dónde hay audiolibros? Y entonces yo me la pasaba buscando e investigando al respecto del tema. ¿Y quién más sabe? ¿Y qué terapias existen? Porque te voy a confesar algo. O sea, al inicio, como te digo, que no sabes nada, pues caes en todo, hay cosas muy buenas y hay cosas que son muy prostituidas, por ponerle un nombre. Correcto. Que me han dolido mucho en el corazón, sí. Pero pues he caído, ¿no? O sea, desde primero pensar que era una enfermedad que si tan solo y si hacía más veces le iba a quitar y se iba a curar, hasta la última terapia del no sé qué, no sé cuál. Electromagnéticas. Esa nunca fui, sonoras. Pero sí fui o sea, he llevado a todo, ¿no? A imanes, a gotas, a flores de Bach, o sea, que obviamente hay cosas que le han ayudado, hay cosas que no, hay cosas que... Una vez le di unas flores mexicanas que, bueno, ahí sí cayó en la histeria total y yo con él. Porque al inicio era como necesito encontrar, pero de una manera obsesiva, cómo se cura. Okay. Y es todo un proceso hasta decir, no es una enfermedad, claro. Es una condición, pero en este camino, como que había comportamientos que tenía Leo, que lo platicábamos mi esposo y yo decía, pero eso es normal, ¿no? Y mi esposo, no. Y yo, a ver, pero, o sea... Es que Leo hoy Leo te digo, tiene 10 años, entonces como que en este camino, es que Leo lo que dijo en la escuela es que yo también se lo hubiera dicho al maestro,
o es que yo estoy de acuerdo con eso, o es que teníamos comportamientos muy similares. O yo hice lo mismo cuando tenía esa edad. Sí, claro, o sea, y además, muy chistoso porque Leo y yo nos parecemos mucho físicamente. Entonces, yo hoy te lo veo y justo a esta edad es donde tengo más recuerdos y me veo. Wow. O sea, físicamente, o sea, el cachetito, la forma en que para la pancita, o sea, como que lo veo y digo, me acuerdo perfectamente, o sea, hasta si llueve el olor, o sea, como puedo recrear la imagen de infancia y decir, te entiendo perfectamente tu disgusto por mandarte llamar a comer porque estás súper metido en lo que estás haciendo y yo así me sentía. Entonces, para mí de inicio siempre eran como similitudes, ¿no? Como, pues normal, ¿no? Y mi esposo como que te digo que es el cuidador. Es de, no, amor, ni tan normal, ¿no? Claro, claro. O que a lo mejor Leo me preguntaba de, mamá, ¿por qué la lluvia? Y yo, es que fíjate que en el ciclo de la lluvia se condensa, no sé qué, y todas mis explicaciones así como... O sea, eran súper aterrizadas, además. Pues o sea, las mías eran como súper, como teóricas, y porque esto viene de no sé qué, o incluso cuando era más niño, que lloraba en el alto, en el portabebé, y yo en el carro le decía, es que a ver, Leo, en la vida hay altos y hay sigas, para que entonces pueda haber una ley de tránsito, porque es importante, porque si no habría un caos vial, y entonces la regla de tránsito, no sé qué, pero pues él en pañales y yo me echaba como toda mi explicación. Claro. Y todas mis cuñadas eran, es que tú siempre estás negociando y es un bebé, y yo, claro que me entiende, y fuimos creciendo juntos, y había cosas, te digo, en sus comportamientos que yo decía, normal, ¿no? O sea, como esta duda es normal, mira, yo también me la pregunté, y pues por aquí, por acá, dile esto a la maestra, o cosas así. Y luego empezaba a comprar cosas, ya es que también como todo, como cuando te haces mamá hay como 18,843 productos de bebés que crees que son necesarios y realmente nomás te necesita a ti. Sí, ya nada más te entilichaste en tu casa. Igual con el autismo, pues hay todo un mercado, o sea, también no deja de haber una industria que monetiza. Es correcto. Y entonces pues hay de todo. Y yo soy, o sea, presa fácil en un momento de vacíos de Amazon. O sea, todos los juguetes sensoriales están en tu casa. Claro, o sea, bueno, a ver, en nuestra casa tenemos un sótano que era realmente una sala de estimulación con foamis de colores. Wow. Todo lo que había en las salas de terapia lo tengo, ya hasta la fecha, ¿no? Desde Montessori, desde todo, lo que no te imaginas tengo, o sea, tenía esta alberca de pelotas, ¿sí? Ya. Así apretado, pero cabía. Y ya total que yo le compraba cosas, por ejemplo, una vez de que vi, la colcha de peso, y yo, maravilloso invento. Y o sea, desde que se lo pedí, se lo puso una vez y lo aventó. La botó. O sea, porque tampoco nadie te va explicando a detalle de, según su perfil sensorial, esto sí, esto no. O sea, tú vas descubriendo al menos que ya te vayas topando con información que sí te encamine, pero de entrada, pues te novatean en todos lados. Entonces el otro botaba la colcha y yo toda la vida he dormido siesta y hasta la fecha si no me pongo de muy mal humor, hoy entiendo por qué, pero yo así de que cierro cortinas, blackout, aire acondicionado y entonces la colcha de peso que él dejó, o sea, yo me la pongo y no sabes la cosa más deliciosa del planeta, entonces yo así la colcha de peso y yo le decía a mi esposo, es el mejor invento del mundo, es que me calma cañón. O compré un dadito de Steam de esos de que tienen como joysticks y así, o sea, luego los una vez y bye. Yo lo traigo en la mochila del trabajo, entonces cuando voy a conferencias o sé que voy a estar en un curso de 5 horas, saco mi dadito y ya estoy, ¿no? Es tu mejor amigo, claro. O sea, yo compraba cosas para él que las terminaba usando yo, pero yo decía, es normal. O sea, todo normal, ¿no? Claro, claro. Y tenía como ciertas cosas que yo leía y decía, bueno, pero esto lo hace todo el mundo, pero yo no decía nada, o sea, solo lo pensaba. Y luego fuimos al congreso que organizó Alita y yo estaba ahí muy en primera fila con otra prima. El Congreso Hispanoamericano Autista, sí, claro. Y ya me senté justo delante de ti, ¿te acuerdas? Sí, claro, por supuesto. Ya yo muy mona, así de que voy a tomar notas para mi hijo, no sé qué. Y entonces empieza a subir una ponente tras otra, ya adultos. Y es que yo esto, yo lo otro. Y entonces yo llego a un momento en el que no sé cómo explicarte que yo decía... Todo te caía en 20. Ajá, o sea, pero yo en shock porque justo el lunes fui a tomarme un café con mi prima, que fue conmigo al congreso, que también es autista, de altas capacidades, y me decía, pero es que te acuerdas lo que dijeron del DSM-5, no me acuerdo. Pero es que tú, ¿dónde estabas, prima? Y yo, en shock. En shock, claro. En shock, porque yo lo escuchaba y yo decía, eso hago yo. Yo hago eso. Así me sentí. Yo eso, pero eso es normal, ¿no? Y luego se subió soy muy mala para los nombres, no se ofenden,
es un tema mío, pero se subió una que estaba como más adolescente. Sí, claro, Alexa. Ajá, que se me hizo simpaticísima. Sí, de autismo y TDAH. Ajá, y de que, oye, y yo adoptaba a una amiga que era como súper social, y yo siempre tuve la amiga que era súper chistosa, que a todo el mundo la amaba, o sea, yo era como la intelectual materna al lado, o sea, nunca fui como la que hiciera reír, o incluso que fuera como easy going, nunca he sido, ¿no? Y yo hacía eso, y la estrategia de la planta, y yo, claro que yo también fui de ya nos presentamos todas. Claro. Oye, y luego se sube la de Neurodivina, que además compré su libro y todo muy bonito. Sí. Y empieza a hablar del embarazo y de la maternidad. Su experiencia de mamá. Y entonces, justo ahí, cuando ella empieza a decir eso, como sexto sentido, que todo cobró sentido para mí hacia atrás, claro, pues yo venía, o sea, fue un trauma para mí. Claro. Porque era demasiada exposición sensorial. O sea, desde una cesárea, anestesia, el pitido, el sonido, la textura, la temperatura, tanta gente, la vulnerabilidad, yo no dejaba de temblar, y luego tu hijo tiene esto, tiene el otro, no sé qué, gente entrando y saliendo por el cuarto. Luego llegas a otra rutina, o tu cuerpo no estaba como estaba. O sea, de yo acostumbrada, por eso te digo como... Ahorita nos vamos hacia atrás, pero a una vida en cierta forma que yo ya me había construido dentro de una rutina, que los choques que yo identifico, como cuando recién me casé, que mi marido es maravilloso, pero como estos cambios abruptos de rutina, a mí siempre me entraba como en crisis, pequeñas crisis en ciertas etapas, ¿no? O sea, entrar a la universidad, cuando me casé, cuando me convertí en mamá, o sea, como sí tengo como esos... Muy marcados, porque era yo ya tengo todo bajo control, y de repente ¡pras! Claro. Y es volver a construir. Claro, esta parte como que vienen muchos cambios, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, como de niño a la pubertad, ¿no? Hay un cambio importante y tienes que regular todo eso para estar bien. Entonces, pues bueno, son pocas a lo mejor las personas que alcanzan a reconocer y a regular todo esto, pero es un proceso que la vida va marcando y lo haces. Pero cuando a lo mejor tienes un cerebro neurodivergente, es un esfuerzo el doble lo que hay que regular, y hay que dejar, ya estoy bien, ya estoy todo. Oye, pero espérate, ya se acabó la pubertad, ahora viene ya a ser adulto. Tienes que volver a cuadrar todo y hacerlo todo perfecto como tú estás acostumbrada a hacerlo. Exacto. Entonces, pues yo sentada ahí, de que estaban nuestras grandes y lindas amigas de Reflejo, y tú con tu esposo atrás, no sé qué, y yo en shock, así, ¿no? Un momento, y luego, levantan la mano los adultos autistas, o algo así, creo que dice Alma, de Alma Alegre, ¿no? Sí. Y yo, ¿no? Y volteé a mi primo, ¿tú? Y yo, Y yo, claro que no. Sí, párate, y yo me paro así como, pero yo todavía azorrillada, ¿no? O sea, es como... Estoy generando... O sea, sí, pero ¿cómo? Porque como que el shock para mí en ese momento era... O sea, sí, todo lo que me están diciendo me cuadra, o sea, no al 100, pues, pero sí mucha representación para mí, pero yo me comparaba con mi hijo, y pero yo no necesité monitor, pero yo, pues a mí me aventaron así, como y vámonos, ¿no? Claro. Y entonces no me sentía al 100% representada, que eso hoy lo entiendo también con el diagnóstico un poco más, pero fue raro. Entonces, bueno, termina el congreso. Bueno, pues es que yo creo que no debe ser difícil también hacer un autodiagnóstico, y más cuando estás teniendo cosas tan presentes y tan visibles en ti. O sea, así como recibe uno el diagnóstico de repente de golpe, pues también estaba recibiendo un diagnóstico en ese momento. Sí, yo así de, Entonces ya yo le mandaba WhatsApps a mi esposo, porque a mi esposo no le encanta tanto esto de... como lo teórico, ¿no? O sea, él como siempre me escucha y es un gran acompañante y todo, pero nunca ha sido alguien como, voy a agarrar el libro para investigar. Para leer, es como, ¿y qué dice tu libro? Claro. Ya te lo resumo. Al final comentamos la información. Entonces yo le mandaba así como mensajes de, oye, es que estoy viendo aquí, oye, ¿te acuerdas cuando yo hice no sé qué? ¿Y te acuerdas cuando no sé cuál? ¿Y te acuerdas que yo me pierdo en todos lados? O sea, soy brillante para unas cosas, pero hay algunas cosas, o sea, como muy funcionales o muy básicas que de verdad me cuestan la vida. Una de ellas es ubicarme. O sea, leer Waze se me hace la cosa más complicada del planeta. Pero bueno, lo intento. Y entonces ya nos empezábamos como a reír de ese tema. Ahí quedó. Ok. Obvio, mis redes
o sea, Instagram, TikTok y así, pues el 80% de la información que el algoritmo me bota, pues tiene que ver con neurodivergencia, porque es lo que veo y es lo que sigo. Entonces yo ya había visto como muchos videos sobre TDA, y yo decía, yo lo que tengo es TDA, ¿no? O sea, porque me identificaba muchísimo con los videos de, pues claro, o sea, de voy a hacer de comer, pero ya vi la planta que está sequita, entonces ya saqué las tijeras y ya me fui como como comportamiento de tormenta, ¿no? Claro. O de repente si hay un tema que me gusta, puedo tener un hiperfoco y escribir un libro. Puedo tener un hiperfoco y hacerte todos los protocolos de mi oficina. Puedo tener un hiperfoco y leer 7 libros de un mismo autor porque ya me entró el obses. Y entonces hasta el final. ¿Y qué más he escrito? Y leo la autobiografía. Y puedo estar viendo una serie de Netflix, pero no la puedo empezar a ver si no empiezo a investigar en qué había salido el actor. O sea, tengo que ponerle pausa a la serie y decir... Googlearla, ver reparto, su foto. no sé qué. Ah, claro, porque salió ella en el 2004 y entonces... Pero era la misma, incluidas las coreanas. Ya. De que, wow. Y yo decía, pues yo lo que tengo es TDA, porque autismo no me identifico tanto. Pero total, salgo del congreso, así queda, se lo comentó a mi hermana, que es mi mejor amiga. Y en ese tiempo traíamos un tema con mi mamá también que veíamos como, pues la edad y bla, 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 y que debería a lo mejor algún suplemento o lo que sea. Y me dice mi hermana, ¿y por qué no te diagnosticas? Y yo, pues, ¿para qué? Pues ya tengo 40, pues soy... ¿Y si sí qué? Ajá, ¿no? O sea, y total que así medio lo dejé. Y normalmente suelo tener muchos episodios de estrés. ¿Episodios en qué sentido? O sea, como en esta configuración de querer ser la mujer, todas las puedo. Que tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, Por ¿no? supuesto. O sea, de yo quiero ser empresaria, pero quiero ser exitosa, pero además quiero ser deportista, pero además quiero ser intelectual, pero además quiero tener dinero, pero además también quiero una vida social y un buen matrimonio y estar presente con mis hijos y llevarlos al fútbol y también jugar con ellos pero además meditar, pero además tener momentos de iluminación espiritual y después ir a ponerme imanes y, o sea, lo quiero todo. Sí. Lo quiero todo, esa es la verdad. Y me cuesta mucho trabajo descansar y hacer altos, porque descansar para mí de repente se convierte como en estoy perdiendo el tiempo. Y si ahorita que tengo 40 no lo hago, cuando tengo más energía, ¿cuándo lo voy a hacer? Claro. Y si ahorita no lo estudio, y si ahora no hago el curso, y si ahora no hago el viaje, y si ahora no voy a especializarme en no sé qué, ¿cuándo? Claro. Y entonces ando así, y luego termino en 3 días que ya no quiero nada de nadie, nadie me hable, me voy a encerrar, necesito dormir, voy a ver This Is Us y voy a comer chocolates y no voy a hacer ejercicio y no, o sea, me derrumbo. Y no quiero ver a nadie, claro. Y era como una constante, y mi hermana y mi esposo me decían, es que no es normal, es demasiada intensidad de tu parte, o sea, la vida no puede ser así como, y entonces es todo perfecto, intenso, porque yo te puedo sacar muchos proyectos y solucionarte un montón de cosas así, y de repente una semana no me ves. Claro. Porque, y qué difícil, porque no me gusta vulnerarme en público y lo estoy haciendo con todo el amor del mundo, más allá de Gracias. Que sé que puedo ser juzgada, es porque quiero compartirte a ti, si te pasa, es que hay una mejor forma de vivir, y eso es lo que estoy experimentando ahorita, y no tiene que ser blanco o negro, o sea, justo creo que en la neurodivergencia lo que nos hace falta es abrazar el matiz in between. Exactamente. Entonces yo pensé que era así, o sea, es como, ya sabía yo que estaba en mi ola de, y ahorita acomodo todo en la oficina y y el protocolo, y entonces el número, la meta, el dinero, la utilidad, no sé qué, y aquí, y reclutas y tú haces esto, y ay, qué inútil, y tú qué chido, y tú no sé qué, y muy hitlerianamente, y luego me agarraba de, pero descuidé la alimentación, entonces ahora voy a hacer muchísimo ejercicio y entonces voy a hacer keto y entonces pues para hacer keto tengo que hacer todas las recetas y entonces me agarraba como la obsesión de tengo que aprender a hacer todas las recetas en keto, yo voy a germinar mis lentejas y voy a, o sea, cuando me hice vegetariana, o sea, como muy extremo, pero eso me cobraba una factura muy alta en cuanto a energía física, más allá de la energía espiritual, o sea, energía física. Claro. O sea, porque llega un punto en el
no quiero que me cuentes tus problemas, porque la gente llega a desahogarse mucho conmigo aunque no hable, porque somos muy empáticos. Claro. Pero llegaba un punto en el, no te voy a saludar, no me voltees a ver, y si me pongo el audífono, así de, yo lo que quiero es como encerrarme y estoy haciendo ejercicio, o salirme a caminar con el perro, y eran como muchos extremos. Claro. En resumen, porque me voy, No, pero creo que es importante mencionar toda esta parte, porque, uno, gracias por la confianza, porque es algo muy personal. Dos, creo que el que lo compartas así de específico puede ser la luz para muchas personas que a lo mejor Sí. nos están escuchando, sobre todo mamás de niños neurodivergentes, que ahorita, por ejemplo, dices cosas y digo, ok, creo que check. Sí. Y también es muy importante también reconocer esta parte de que no paramos. Uh-huh. Y a ver, haz una pausa para identificar este tipo de cosas, porque lo que dices de que puedes vivir mejor, Sí. o sea, es importantísimo, porque nos tenemos que dar esta calidad de vida mental, que es muy importante hoy en día, y que esto se repercute físicamente, y porque somos mamás, y porque a lo mejor algunas trabajamos, y porque hay muchísimas cosas en las que tenemos que rendir. No es que, bueno, deja una cosa o la otra, no va así, uh-huh. ¿no? Y quería hacer también una pausa ahorita antes de continuar con este tema, porque me quedó ahorita muchísimo la duda. ¿Este libro es antes o después de cuando estás buscando una respuesta de diagnóstico? Es antes. Este libro es antes. Es antes, pero está muy chistoso porque este libro surge porque uno de mis ex socios del negocio uh-huh. Se separa para hacer una empresa de desarrollo humano, espiritual, por otras circunstancias de su vida, de una hija que fallece, uh-huh. y se van como por un tema mucho más de crecimiento espiritual, etcétera, ¿no? Y hacen una editorial donde creen fielmente, y esto es más hermoso, que toda historia merece ser contada. Uh-huh. Entra la pandemia y entonces Frida, su esposa, que la amo con todo mi ser también, me dice, Almita, pues vente y escribe un libro en el taller, y no sé qué. Yo escribir un libro, yo nunca he escrito un libro, o sea, hacía poemas de chiquita, pero X, ¿no? Sí. No, pues ándale y anímate. Y entonces durante pandemia, para mí fue lo que me salvó, porque pues era dirigir la empresa desde casa más la escuela, y para las mamás, dos hijos, o sea, Lucas estaba bien chiquito, tenía 2 años o 3. Wow, sí. Leo estaba en 3º de preescolar, y pues sin monitor, ¿no? Que ahí yo valoré muchísimo el trabajo del monitor. Claro. Pues más esposo, más la que nos ayudaba se fue. Entonces ya sabes, como que era todo ahí 24/7. Sí. Y mi hora del taller de escritura era lo que a mí me liberaba. Me costaba mucho trabajo al inicio porque no quería sentirme otra vez expuesta. Pero llegué a un punto en el que conecté, que yo decía, si yo pudiera viajar en el tiempo y verme de 15 años, de 9 años, ¿qué me diría? O sea, ¿cómo me explicaría otra vez? Y entonces fue a tomarme un café conmigo misma, uh-huh. y repasar ciertas historias. Yo soy, ya sé que ahorita hay como muchísimo cringe y demás para las que somos millennials, pero yo soy amante de Disney. O sea, yo me sé los diálogos de toda la caricatura que quieras, ¿no? Sí, claro. Entonces, siempre me ha fascinado el mundo de Disney, pero por toda la sabiduría que yo veo que comparten atrás de la historia. Uh-huh. O sea, más allá de la animación y de la caricatura, a mí me gusta el mensaje. Uh-huh. O sea, yo digo, qué manera tan simple de traer una teoría, a lo mejor, del poder de la hora de Eckhart Tolle en una caricatura. Nada más que no están poniendo atención. Uh-huh. Y entonces yo empecé a escribir lo que yo creía de Cenicienta, o cómo veía que a lo mejor Cenicienta era esta amiga hoy que se casó pensando en que el esposo la iba a proteger, y tú deja de trabajar y quédate en tu casa, pero cómo luego le cobraban factura, ¿no? Porque entonces tú eres una exagerada, tú estás tonta, tú no gastes, y que era Cenicienta, y cómo Cenicienta igual no se daba cuenta que ella sabía coser, diseñar, wow, lavar, administrar, podía tener un hotel boutique, nomás que nunca se salió, ¿no? Y entonces empecé a escribir sobre eso, o sea, de las historias que a mí me pasaban en mi vida, sin poner nombres y cambiando un poco como los nombres de las historias, uh-huh. con cómo se asemejaba con Mulan, o cómo se asemejaba con, por ejemplo, con Blancanieves, ¿no? Yo ponía una analogía de
de cómo estaba obsesionada la reina malvada con que le dijeran que era la más hermosa del mundo, pero el espejo que es o sea, ella ni siquiera se ve al espejo, no se ve su reflejo, sino lo que le dice el otro, que quién sabe quién era. Exacto. Que no era suficiente, que la más hermosa era otra, que además era de otra edad, de otras circunstancias, o sea, la otra ni se daba cuenta de su existencia y terminó siendo su peor enemiga porque la sociedad u otra persona le dijo no eres suficiente, la más hermosa es la otra. Y ella no sabía a sí misma. Y si hubiera agarrado el trapo y hubiera limpiado el espejo, y si hubiera visto a ella, hubiera dicho, soy hermosa, como soy, quién soy. O sea, la más malvada de Malvadolandia, ¿se cuenta, no? Oye, Alma, qué capacidad tan impresionante de tener percepción sobre estas situaciones sociales. Me voy, ¿verdad? No, deja tú de eso. O sea, bueno, aquí estoy leyendo un poquito de cuentos de princesas de carne y hueso que nos llevan a un mundo de fantasía mediante analogías de historias icónicas que han marcado nuestra infancia entre sueños y personajes imaginarios. Quieras o no, lo que estás diciendo es muy real. O sea, además de que a lo mejor de alguna forma que Disney te puede vender la idea del príncipe y el príncipe azul y la princesa, pero estas analogías me parecen súper interesantes e importantes que no tienen que ver que a lo mejor lo ves reflejado en ti. A lo mejor con algunas sí te identificarás. Ajá. Pero lo que alcanzas a ver más allá en las demás personas o en los demás núcleos sociales de alguna forma o de cómo se ve, es impresionante. O sea, ya lo quiero leer. El día de hoy me llegó Alma con esta joya que me parece impresionante, la percepción de cómo alcanzas a ver los detalles de manera social, el pensar en un espejo, pero no es tu reflejo, sino una persona más que está enfrente de ti, ahorita lo que acabas de decir, el qué tal si limpias esta parte, o sea, como quitar estas personas, o sea, yo ya estoy acá pensando más allá de todo lo que me estás diciendo, me parece impresionante. Entonces, tú terminas de escribir este libro en pandemia. A la mitad del libro, o sea, como que yo ya me empezaba a sentir cómoda. Hoy entiendo que mucho del idioma de los que somos autistas es la escritura. Sí. Y es que es tan relajante. O sea, porque al final ahí eres tú. Explayar. Y eso es delicioso. Wow. O sea, yo se lo recomiendo a todos, aunque sea que hagan diarios. Y a la mitad del libro yo ya estaba tan cómoda con esto de ir a escupir mis ideas en el teclado, que a partir de la mitad del libro yo empiezo a escribir ya más personal, o sea, como cuando nace Leo, todo mi trauma del hospital o de la operación, la negligencia del médico, y empiezo a escribir al respecto de qué me sirvió a mí en ese momento, o sea, como esta búsqueda de qué me agarré, vamos, pero lo sigo poniendo con analogías como, para mí fue muy importante empezar a entender de frecuencias de conciencia. Fue muy importante entender sobre leyes espirituales, sobre muchos temas que para mí me daban como una luz que había algo más grande que el chícharo en el tazón que yo estaba viendo, pero en ese momento cuando yo lo empezaba a leer me parecía que era sumamente denso. O sea, tú lees un libro de física cuántica o de Hopkins o del que tú quieras, y lo lees y luego te tienes que regresar y te tienes que concentrar. Y yo decía, pero eso lo explica el Rey León, ¿no? Eso lo explica Harry Potter, o eso lo explica... Claro, ahí no sé, la abuela Sauce de Pocahontas, o sea, es súper simple. Y yo quise, a partir de la mitad del libro, ir contando qué me era funcional. Pero esto es como, imagínate que vas al bosque con la abuela Sauce o mira, la ley espiritual o de correspondencia tiene que ver, imagínate que eres la escritora de Harry Potter y entonces pues de ella salen todos los personajes, o sea, claro, porque son necesarios como para que exista la historia y charala. Y sobre eso terminé escribiendo y mi libro termina justo como hablando de ya tengo un diagnóstico de mi hijo, hasta ahí. Pero hoy ya con mi diagnóstico, que ahorita ya sé que hablo mucho, hablamos de eso. Si yo lo reviso hacia atrás, y hoy sabes que soy una persona neurodivergente, cobra todo el sentido. O sea, porque como hablo de mi infancia y hablo de adolescencia, hablo de cuando nace el niño, tiene todo el sentido, solo que nunca dice, porque no lo sabía, que era neurodivergente, pero es clarísimo. Claro. Yo creo que página tras página. La verdad es que a mí... ahorita que me estás platicando de esto, porque yo no sabía de la existencia de este libro hasta el día de hoy, me parece maravilloso, creo que es como híjole,
insisto, tiene para mí muchísimo valor leer. Me lo voy a comer este libro seguramente, porque siempre, de alguna manera, todo esto te da un apoyo, tanto emocional, tanto herramienta como para, ahora sí que nuestros hijos neurodivergentes, o incluso de manera personal, ¿no? Como empezar a ver a través de la historia de alguien más, puede ser a lo mejor el salto que te ayude a seguir adelante o a buscar simplemente también otro diagnóstico. ¿Cuánto tiempo pasa de este libro a que Alma dice, me voy a evaluar? Pues es que está muy reciente la evaluación, o sea, tengo 2 meses ya con el diagnóstico oficial, o sea, con sospechas yo creo... Desde el Congreso. ¿O antes? Pues antes ya decía como, eso es normal, yo también lo hago, pero como un poco entre carreta, o sea, ya sabes que luego en el humor y la comedia sí, claro, se esconde la verdad, sí, y empiezas como que a reírte de, ay, sí, bien TDA, ¿no? Ajá. Pero obvio tú te lo puedes decir a ti mismo, no te gusta que te lo diga alguien más. Por supuesto. Pero ya tenía como que la sospecha, en el Congreso me termina así como del baldazo de que yo... Okay. O sea, ¿vine por mí, no vine por mi hijo? ¿O cómo? ¿No? Y en Semana Santa y Pascua acompañé a mi hermana a llevar a mi sobrina a Japón y nos dimos la oportunidad de ir las 3 solas. Y lo menciono porque tenía yo muchísimos años que no viajaba sin que fuera trabajo, sin que fuera pareja o sin que fuera mamá. O sea, sino individual. Alma. Ajá. Y tuve esta oportunidad de tener muchos más espacios conmigo de trayectos, con mi hermana y con mi sobrina. Y como que en esos trayectos con mi hermana platicando, que es de mis más hermosos espejos en la vida, me dice, pues güey, pues ve y ¿por qué no te diagnosticas? Y yo, pero pues ¿para qué? Me dice, a ver, ¿pero a qué le tienes miedo? O sea, ¿qué es lo peor del caso? Y he de confesar esto. Una de las características que más carreta echábamos conmigo era que yo una vez se me ocurrió decirle a mi hermana o preguntarle a mi hermana y a mi esposo que si ellos escuchaban voces en su cabeza. Ok. Ajá. Entonces, ¿cómo? Y yo sí, o sea, un poco como intensamente, o sea, yo todo el tiempo tenía 5 conversaciones en mi cabeza, todo el tiempo, o sea, una voz en el fondo que cantaba, que siempre musicalizaba mi vida como novela, otra que es la que saca, no sé, o sea, más infantil, por así decirlo, que es la que saca las frases de Disney todo el tiempo, de hasta que se me atoró un cabrón. O sea, otra que es como la que súper... no, pon el límite, dile no sé qué, y entonces, o sea, como que siempre traía mucho ruido mental o mucha conversación mental, pero desde que yo tengo uso de razón, o sea, según yo, así toda la gente, todos traían la misma bronca en la cabeza, porque al final, o sea, yo siempre escuchaba como, ¿y tu voz interior? ¿Y tus voces? Ajá, como que les faltó ahí un plural. Pero no era un tema que yo fuera diciendo como, tú tienes voces, sino para mí era normal. No sé por qué, yo creo que en una jugada de baraja o algo así salió el tema y se convirtió en una carrilla. Y es como, ¿tú cuántas voces tienes? No, pues tú cuántas, ¿no? Y Juanpa, ¿no? Pues yo una y mi hermana, pues una y a veces ninguna, ¿no? Mi sobrina 5, mi papá 5, y así, ¿no? Y yo ya ves, es que sí hay personas que traemos varias conversaciones al mismo tiempo, pero ahí quedaba. Solo que cuando yo estaba como en estos picos que te digo de mucha chamba y voy a hacer este paréntesis porque a veces me dicen, ¿cómo le haces para poder hacer todo? ¿Cómo encuentras el equilibrio? Y yo les digo que el equilibrio no existe. O sea, es decir, hay ocasiones en las que te toca ser más empresaria, hay ocasiones en las que necesitas ser más mamá porque hay algo en tu casa que te requiere, alguna crisis, salud, operaciones, no sé, algo. Cierto. Hay ocasiones en las que necesitas prestar más atención en tu matrimonio o en tu salud física, o sea, y las demás no es que desaparezcan, sino no son protagónicas en el momento. Correcto. Cuando yo estoy en momentos de que me requieren mucha atención laboral, o de un proyecto en específico, a veces esas voces se agudizaban y entonces era como más cansancio, ¿no? O sea, de que yo llegaba y ya de que nadie me hable. O sea, sí te puedes callar 5 minutos. Pero podría vivir con eso. O sea, yo te decía como, sí me siento muy cansada, pero dame un día y me repongo. O sea,
porque no sabía tampoco decir mucho que no al compromiso social, a la reunión familiar. Y aunque yo decía, yo lo más que deseo en el mundo es quedarme en pijama todo el domingo y que los niños jueguen allá y que mi esposo juegue en el celular y yo ver novelas coreanas, pues a veces no lo lograba y entonces llegaban estos picos como de ansiedad o de estrés o de cansancio extremo, donde además estas voces ya no me permitían dormir. Claro. Porque estaba en la noche y le daba vueltas, y si tan solo le tengo que marcar a no sé quién, y si abriera y no sé qué, y bla, bla, bla. ¿Y qué fue lo que me dijo Luca? Tratando de resolver pero no sé el qué, mundo. oye, y es que ya me di cuenta de que Leo a lo mejor tal vez lo debería de llevar a la terapia de no sé qué, y no sé qué, porque según el video, y entonces me iba, Sí. y ya no podía, y hay como temporadas en las que no podía dormir. Claro. Regreso del paréntesis, estando en el viaje, mi hermana me dice, ¿y si se pudiera vivir mejor, hermana? Y Wow, yo, qué frase. y yo, pues sí, ¿verdad? Me dice, a ver, hermana, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te digan, sí, esto, no esto, intenta con este medicamento o con esta terapia, y si no te gusta, pues la dejas de tomar. Claro. O sea, ¿cuál es como el gran brete, no? O sea, no es como que se cure, ¿no? Que se quite. Claro. Pero ¿qué tal que hay mejor calidad de vida? Y dije, pues sí, pues tienes razón. O sea, ¿qué tengo que perder? O sea, al final ya me he llevado hasta aquí con éxito. Claro, claro. ¿Qué más pasa, no? Y fue por eso que decidí sí hacer la evaluación. Y hubo una vez que Alita en sus redes, yo te digo, sigo a muchas personas de la comunidad, publicó como una persona que se dedicaba a hacer diagnósticos, la contacté y la contraté. Y entonces me hice el proceso de diagnóstico. Oye, y a ver, bueno, esto a lo mejor hay muchas familias que cuando su hijo recibe el diagnóstico toman la decisión de también evaluarse como padres, porque como bien dice Alita, cuando hay un autista en la familia basta con sacudir poquito Sí. el árbol genealógico para que caigan muchísimo más autistas, ¿no? Pensando en este tema porque sabemos que es hasta no me voy a equivocar en el número, no quiero regarla, pero aproximadamente un 90% hereditario. Pero ¿solo tú tomas la decisión de evaluarte o también tu esposo se evalúa? Hasta ahorita solamente yo, aunque una de las entrevistas sí volteó a la neuropsicóloga así de, ¿no has considerado tu neurodivergencia? Pero mi esposo tiene otro tipo de personalidad que a él se le resbala mucho. Digo, y que también es muy independiente, ¿no? No quiere decir que vaya a ser igual el mismo proceso. Y además te voy a decir que, o sea, yo no descarto que lo haga, sin embargo, algo que nos ha ayudado mucho es que al final, me supongo que probablemente en tu casa sucede igual, haces una adaptación para tu hija y es la adaptación familiar, porque no es como, ella come así, todos los demás diferentes, como todos comemos así. Así es la luz de la casa, así son las cortinas de la casa, así es la temperatura de la casa, ¿sí me explico? Sí, claro. O sea, por ejemplo, con Leo desde bebé pues ha sido, la anticipación es la clave de mi familia. O sea, todo el tiempo, ¿no? En tantos días nos vamos a tal viaje, tantos días faltan para no sé qué, o sea, las rutinas. Claro. Y eso al final, pues queriendo, ¿no? Pues si todos en mi casa seguro somos neurodivergentes los 4, pues estamos como... Claro. regulados en cierta forma, cada uno en sus diferencias obviamente, pero es una casa muy regulada, o sea, hay una rutina muy clara, hay conductas de anticipación, o sea, el tipo de alimentación. Y ¿sabes? marchan todos, digamos que a la par, con la rutina. Porque cuando salimos de rutina de viajes y así, o sea, o que alguien cuida a los niños, o sea, sí nos tardamos como unos 8 días. En volver a agarrar como... el ritmo. Sí, suele pasar y es sumamente común, o sea... Pero creo que, como dices, o sea, mientras haya rutina, hay seguridad, todo marcha a la perfección. Sí, sí. Y mientras todo esté cuadrado, esto es maravilloso. Te lo comparto. En mi caso, la cosa funciona muy distinta porque mi marido es TDAH, Majo es autista, Mariana todavía no lo sé, pero haz de cuenta que uno detesta las rutinas y el otro le gusta ser rutinario, entonces es como entramos en un mundo que no cuadra muchas veces, que al mismo tiempo que ya lo hemos platicado aquí, que vino Adrián y Mario también a platicar justamente de esta combinación, de alguna forma, pues como que no tuviera a lo mejor el sentido de uno es cuadrado y el otro es desordenado, pero bueno, esta parte de respeto, esta parte de convivencia, esta parte de hasta dónde yo sí puedo
o sea, que no me causa un conflicto mental el poder convivir de esta forma llena de rutinas, que para mí yo también soy muy feliz con rutinas, y bueno, y puedo llegar a ser flexible para romperlas, no tengo, siento yo que no las tengo, mi marido dice que sí las tengo. Tú normal, ¿no? Yo normal. Normal. Te soy franca, a mí me da curiosidad también entrar a una evaluación, pero a lo mejor muchas personas tienen esta cosquillita igual de querer ser evaluadas. Pero a ver, platícame tu experiencia. ¿Cómo fue tu evaluación? Obviamente no me la des específicamente, pero a lo mejor fue dolorosa, fue respetuosa, o sea, te sentiste abrumada, señalada. ¿Cómo fue que tú te sentiste en esta evaluación? Mira, es una sesión, bueno, son 7 sesiones, 8 sesiones de entrevistas, hay baterías psicométricas, hubo entrevistas con personas allegadas a mí. ¿Tus papás? No, con mi esposo y con mi hermana. Okay. De inicio, primero yo como tengo un humor muy negro, y entonces como intentaba enmascararlo, por así decirlo, a través de un poco de humor cuando llegaba a casa después de la evaluación. Eran en Zoom porque la que me evaluó está en Colombia. Y entonces yo, ay no, voy a reprobar el examen, ¿no? Así. Todas las preguntas, que eran muchas como referencias a infancia, a comportamientos anteriores, yo decía, claro que sí, pues yo también lo hacía te aburrías en clase, no te podías quedar en un solo lugar. O sea, a mí ya me entran, y hasta la fecha ya adulta, pues obviamente, en un congreso o en una conferencia en que ya no hay poder humano que me mantenga sentada en la silla, no me importa que sea el director el que esté hablando. O sea, yo necesito pararme, movimiento. Ya sea por el baño, o sea, no sé, busco, pero ya no estoy. O sea, no sé cómo explicarlo. Entonces, a mí estos comportamientos, como me decían de Leo que escapaba del salón, yo, pues es que, pero sí se sabe la materia, sí, y yo, ¿por qué no lo dejas salir? O sea, antes de yo tener mi evaluación, yo decía, yo también lo hacía de niña, o sea, yo era exploradora profesional de baños. Claro. O sea, yo a todos los baños de todos los restaurantes iba, y no por el baño, es porque llegaba un punto en el que yo tenía que levantarme de la silla porque ya me abrumó el ruido, la luz, o sea, necesito aire, necesito soledad, aunque sean segundos. Claro. Bueno, total de que con estas entrevistas, pues cada vez que era como la sesión, explorábamos diferentes áreas y me hacía preguntas que me hacían ir muchísimo a mi infancia y a mi adolescencia de, sí, claro, cobra sentido, ¿cómo? ¿Y eso es eso? Así, ¿no? Wow. Entonces, para mí, de entrada, fue yo diría que el autoconocimiento te da libertad. Porque en cierta forma, yo crecí sintiéndome no tan identificada al 100 con las personas a mi alrededor, o sea, pensando en amigos o circunstancias, pero siempre analizando qué tenía que hacer para encajar. Hoy entiendo que es como enmascaramiento y claro, comportamientos de compensación y un chorro de etiquetas, que a mí las etiquetas, la verdad, se me hacen súper absurdas. No me vayan a linchar. Te voy a decir porque a mí se me hace absurdo que hoy le digan autismo, y luego concurrencia, coexistencia, comorbilidad. O sea, porque el día de mañana y en 5 años o en 10 años probablemente todos los términos digan que ya no existan y ahora son otros, pero para mí lo que debe de prevalecer es el ser humano. Correcto. Entonces hoy puedes decir que tengo autismo y hace 20 años era Asperger y a lo mejor en un futuro va a ser solo unos tintazos de autismo, no sé. Claro. Entonces me cuesta trabajo como la etiqueta del diagnóstico, pero te voy a decir en qué sí fue para mí respetuoso. Que por primera vez en mi vida me sentí que estaba bien y que no estaba descompuesta o rota o parchada, o entendí como estos bajones de energía de no me puedo levantar, y que yo sola era muy violenta conmigo misma, no con los demás, conmigo, de decir no seas exagerada, levántate. O sea, y yo me reconozco en momentos de que caía como en siesta,
no sé cómo expresar como esta sensación de pesadez del cuerpo que dices, no puedo abrir el ojo, o sea, que dices, me tengo que levantar porque los niños, porque el fútbol, porque el trabajo, porque no sé qué. Pero el cuerpo no responde. Y que quieres llorar, o sea, que dices, no me puedo levantar. Y entonces, como no hay algo que te explique qué te está pasando, tú dices, ¿estoy deprimida? ¿Estoy ansiosa? Oye, pero mi vida no está mal, o sea, ¿por qué estaría deprimida? No puedo estar deprimida. Esto no puede ser ansiedad. Oye, pero si tu vida está bien, pero si haces ejercicio, pero si meditas, pero si comes bien, pero si económicamente estás bien, pero si tienes un buen matrimonio, y entonces puedes llegar a ser muy cruel en juzgarte porque no te conoces. Y en lo que yo te diría que para mí vale la pena que le rasques es, y este es el mensaje con el que más me gustaría como encerrar mi experiencia. Yo creo que Dios, o el universo, o en lo que cada quien crea, es tan sabio en su amor, que primero me mandó la experiencia a través de la persona que yo más podría amar incondicionalmente, que tristemente te diría, no era yo misma, primero, hoy sí. Claro. Al inicio no, que es mi hijo, que yo diría, no puede hacer algo Leo, no importa que haga que yo no lo ame. No significa que justifique sus comportamientos, sino que yo deje de amarlo incondicionalmente y ser la mujer más compasiva en su situación, que Dios me lo mandó a él primero para yo poder probarme que podría ser igual de amorosa y compasiva conmigo misma. Porque entonces hoy yo digo, por ejemplo, me derivaron después, aquí bien ventaneada, bueno, por la ciencia, me derivó después con el psiquiatra y me hicieron un estudio y resultó que yo tenía 48 de 50 puntos en la escala de ansiedad. O sea, yo estaba viviendo con un grado de ansiedad aguda al borde del infarto y del colapso hace todavía un mes. ¿Te dijeron cuál es la normal de la ansiedad? Pues no das cuenta que había tres niveles. 3 niveles y yo estaba así de... O sea, al borde de... Se muere. Ajá, pero honestamente yo no me sentía así de voy a colapsar porque yo igual salgo de viaje, voy al curso, te saco 10, llevo una empresa de forma exitosa, etcétera, etcétera, y otra vez, o sea, y ojo, o sea, yo les explico todo esto, no para que digan, ay, sí, la supermujer, sino para que alguien pueda identificarse con, no significa que todos los casos neurodivergentes colapsamos en que no puedas tener una vida aparentemente funcional. Claro. O sea, sino que llevas todo así para un alto costo. Claro. Entonces, yo nunca me sentí, Doris, así como, ay, perdón, es que ya me dio calorcito. Nunca me sentí como, mi vida apesta, no voy a hacer nada. O sea, es como, no, y voy a la reunión de mamás y hago mi activismo y hacía mi libro y publicaba en mi página y voy y vengo y manejo y... Claro. Y te organizo lo que quieras, claro. Y estudio y leo, y el año pasado leí 48 libros, y, o sea, pero porque dentro de mi alexitimia, que también me enteré que tenía, no leo los síntomas físicos al nivel de gravedad que realmente mi cuerpo lo está sintiendo. Eso no significa que mi cuerpo no tenga ese desgaste. Claro. ¿Sí me explico? Entonces yo normalmente traigo contracturas musculares, pero yo pensaba que eran del ejercicio. O me duelen mucho las manos y yo, ay, ya estoy muy hipocondriaca, güey, tendré artritis. O que entonces yo compraba maquinitas en Amazon y yo somos uno mismo, que te hacen masajes en las manos y no sé qué, pero era porque yo cuando traigo grados de ansiedad, hoy lo sé, aprieto las manos y me las enchurrezco. O sea, hay gente que se muerde los labios, hay niños que aletean, o sea, yo juego con las manos. O sea, tu steaming es ese. Sí, pero yo no sabía porque dentro de mi enmascaramiento de mujer no es tan grave. O sea, si regresas la grabación de seguro vas a ver que de repente mi mano estaba aquí, luego está acá, luego está acá, luego me la enchurrezco, porque obvio intimida la cámara y el foco y el micrófono. Claro. Pero aprendes a salir adelante con los recursos que tenías. Entonces yo aprendí a enmascarar mi ansiedad de un lugar nuevo, a tal grado que lo he hecho con aparente éxito, pero a un costo físico. De tu salud mental. Y físico, cañón. O sea, yo tengo una operación en el esófago,
En su momento tuve 5 Claro. úlceras que acabé en el hospital, pero yo pensaba que era estrés laboral porque era perfeccionista. Claro. Y no, era porque eran tantos cambios y yo no quería parar y no sabía cómo parar y nadie se daba cuenta porque yo enmascaro complejamente perfecto, que sigo y sigo y sigo y sigo y sigo hasta que caigo al hospital o hasta que caigo con un gripón o hasta que caigo... O sea, verdaderamente, físicamente, ya patológicamente está ya Ya enferma. caía, ajá, pero yo no sabía porque no lo siento hasta que me tumba el cuerpo. O sea, si no, puedo seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y lo he hecho en su momento, ¿no? Y entonces yo cuando ya termino ahorita con lo del diagnóstico me dice, traes 48 de 50, una cosa así de que, pero no te sientas mal y yo, no, solo me siento un poco estresadita y a veces no duermo, pero normal. Ok. Entonces, ¿por qué digo esto? Y te digo que otra vez súper ventaneada al pro de la comunidad, es porque hoy, gracias a un diagnóstico, puedo ser más compasiva, más amorosa y más consciente de cuidar de mí como cuido de mi familia. Contigo. Exacto. Entonces, por ejemplo, ahora acabamos de regresar de un viaje de trabajo en Vancouver y pues eran 12,000 participantes. Entonces, un gentío, olores, focos, temperaturas, ruidos, bla, bla, bla. Y hoy sí puedo decir como a media mañana a mi esposo necesito irme al hotel un ratito porque estoy abrumada. Te lo permites. Me lo ya permito, haces esa pausa. me cuido. Oye, o pedirlo, ¿no? Oye, me voy a poner mis audífonos y voy a caminar aquí afuera del hotel, ahorita regreso. Claro. O, ¿sabes Hacer qué? tus Ya no me va a entrar más información, con esto es suficiente, necesito una pausa, o necesito un alimento seguro, o sea, y ojo, para mí es súper importante decir esto, la neurodivergencia, justo como en este espectro tan amplio, se puede manifestar de diferentes formas, y a mí algo que yo agradezco de no haberlo, tiene sus pros y sus contras todos, que yo agradezco de no haberlo sabido desde niña, es que hoy yo puedo ver la cara de la moneda de que no es en mi situación, no generalizo, cada quien tiene sus retos. Sí. En mi situación particular, que puedes salir adelante. Sí tuvo su costo de salud mental y emocional, pero eso a mí me sirvió que cuando yo me veía reflejada en mi hijo sin saberlo, yo nunca me compré la idea de que él no podía hacer algo. O sea, había algo en mí que yo sí me destapaba como esta herida de injusticia que la tenía súper activa y hoy lo entiendo más que nunca. Era, no le digas a Leo que no puede hacer algo, no le digas que no puede estar en el ciencias, no le digas que no puede hacer amigos, no me digas que no puede hacer lo que él sueña con hacer, porque él puede. Y mis pleitos con mi hijo hasta la fecha son, no te hagas, güey, sí puedes. No, es que me cuesta, es que yo no puedo regularme, sí puedes. O sea, y yo me engancho con él y creo que ese espejo de haberlo hecho me permite creer que es viable. No significa que no te cueste trabajo, sí, obviamente sí, y obviamente, te digo, hay circunstancias. Por supuesto. Pero en lo que yo puedo reflejarme en Leo en ciertas cosas es como, no, hijo. O sea, no te victimices, no utilices tu condición para justificar tu flojera, porque hay muchas cosas que no es falta de posibilidad o de capacidad o de... Claro, es que le cuesta trabajo. Por supuesto, y esto también tenemos que comprender y entender que sí, es una condición, que sí hay retos. Hay retos. Hay retos que evidentemente, pero no por eso vamos a decir, pobrecito, déjalo, dale chance. Por supuesto que no, desafortunadamente sí va a tener que demostrar más allá, pero es algo que como padres de familia también tenemos que inculcar a nuestros hijos. O sea, también se educa, también se le ponen límites, también, o sea, tenemos que poner eso en práctica. O sea, no crean que porque tiene una condición no se le va a decir mastica con la boca cerrada, ¿no? O sea, hay situaciones que, bueno, es que sensorialmente, ok, pero de alguna forma tienes que ir comprendiendo el cómo sí puede lograr hacer cosas importantes en el sentido de escolar, en el sentido social, en el sentido, o sea, cosas que sí puede hacer y que puede regular. Y dime si me estoy equivocando en algún punto que estoy mencionando. Y creo que es súper importante porque, o sea, a mí me disgusta un poco, me cuesta un poco trabajo entender que todo le echen la culpa al diagnóstico. O sea,
porque entonces cualquiera tendría pretexto para no vivir en comunidad. Claro. ¿Sí me explico? Porque pues entonces el otro tiene los ojos azules y el otro es alto y el otro es bajo y entonces, o sea, creo que hay que llegar a un punto donde con todas las diferencias que existan podamos coexistir respetuosamente. Y eso es algo que es muy importante para mí en la educación con mi hijo. O sea, como, ok, ya te abrumaste antes de que, si ya te diste cuenta, o sea, porque cuando hacemos playdates con sus amigos en la casa, llega un punto en el que él ya no puede coexistir más en su tipo de juego, pero es como, ok, amor, agarra tu iPad, súbete, descansa y ahorita vuelves a bajar y no pasa absolutamente nada. O sea, aquí está tu hermano, Luca, que entra segunda o lo que sea. Claro. Pero para mí lo que es importante es ni aislarlo de él, nunca va a poder tener amigos, ni hacerle, tienes que jugar como juegan todos, sino cómo en tu diferencia puedes formar parte de esa comunidad, ser parte de un grupo y entre ellos respetarse y cuidarse. Y eso para mí es súper importante y como adulto lo veo, ¿sí me explico? O sea, yo hoy veo, por ejemplo, laboralmente mi mancuerna con mi socio y que veo que a él se le facilitan cosas que a mí se me dificultan, y hay cosas que para mí son como easy. O sea, así, y así, y así, le hacemos y no sé qué, y soy la más feliz. Y entonces es poder encontrar con quién haces mancuernas en diferentes áreas de tu vida, respetando las diferencias y sabiendo que todos tenemos retos. Pero ¿cómo vas a saber cuáles son tus retos y cómo coexistir si no te atreves? O sea, si te tienes tanto miedo a verte al espejo. Definitivamente. Porque cuando yo te decía esto de que hay un nombre de, hoy se llama autismo, Asperger o guachuguachi, es lo menos importante porque esa persona sigue siendo la misma persona a través de las décadas. Exactamente. Entonces, una niña en los 90s, bueno, en los 90s, no diagnosticada, sigue siendo o teniendo las mismas características que las que tiene hoy un niño en los 2020s diagnosticado, solo que aquí no se sabía, pero eso no significa que no hubiéramos existido. Exactamente. Solo que las adaptaciones eran diferentes. Y entonces cuando me dicen, oye, es que me da miedo diagnosticarme de adulta, y esta es mi respuesta, sí, pero aún sin el diagnóstico sigue siendo tú. Claro. ¿Se me explico? O sea, el que tenga un nombre o no, solo te ayuda a ti a formar parte de un grupo de síntomas que te puedan dar recetas que tal vez te puedan funcionar. O sea, que tú te puedas ver representado en la pantalla. Decir como, mira, esta persona con estas características. O sea, para mí es como, imagínate que en este congreso de 12,000 personas de todo el mundo que te digo, tú dijeras, yo hoy puedo reconocerme como mexicana. ¿Y mexicana qué significa? Que nací en cierto territorio, que hablo cierto idioma, que tengo ciertas idiosincrasias infantiles y de cultura, pero puedo hablar japonés y puedo hablar inglés y puedo vivir en Italia. Yo voy y veo un colectivo de 12,000 personas y lo que puedo identificar es, mira, ahí hay un mexicano, ahí hay otro, ahí hay otro, ahí hay otro. Oye, ¿todos los mexicanos somos iguales? No, pero compartimos cosas en común que si en nuestra mejor actitud de apertura, no de juicio, de apertura, nos sentamos en una misma mesa, nos hacemos brothers, porque nos gusta más o menos el mismo tipo de comida, más o menos el mismo tipo de humor, más o menos el mismo chiste y más o menos el mismo idioma. Correcto. Para mí eso es encontrar un diagnóstico. No es que yo voy a ser igual a ti, sino que pudiéramos compartir más o menos el mismo tipo de alimentación, más o menos el mismo tipo de estrategias de regulación, de intereses, de sensorial, ¿sí me explico? Sí, totalmente. Y entonces es eso, o sea, no es como, es mexicana y no puede ser de otra nacionalidad, no, pues sí puedo. Claro. Pero me identifico y aprovecho las herramientas que todos han puesto al servicio para decir, tal vez si me pongo unos audífonos de cancelación, puedo sobrevivir mejor en un vuelo y no me causa ansiedad. O sea, digo, a mí no me pasa, pero a mí sí, pero muchas personas a lo mejor se pueden pasar eso. Pero es como gracias a que uno se vulneró y levantó la mano de, a mí me sirven los audífonos de cancelación, es que todos, intentémoslo. ¿Sabes una cosa que estás diciendo ahorita y me parece sumamente importante y que me gustaría como resaltar en toda esta conversación? El miedo al diagnóstico como adulto, porque sí, puede ser, ¿no? No, qué miedo, que te digan, imagínate, sí. Y donde sabes una cosa que a lo mejor no lo externas, o sea, si tu hijo es autista, ¿qué más da que te digan que eres autista también, no? Dirías tú. Pero hay gente que a lo mejor tiene este miedo, y sí soy, pero bueno, aquí el punto más bien es
me da la sensación que es más este miedo a autoconocerte y explorar esta parte propia. Admiro mucho, Alma, tu apertura, le agradezco infinitamente que aquí vengas a platicarnos sobre ti, tu experiencia y esto por lo que has pasado y cómo te has sentido, tu salud mental, pero admiro la parte en la que has sanado esa parte, has aprendido a conocerle, sin querer encontraste un diagnóstico, ¿no? Como que te topaste sin querer, la vida te lo puso así por alguna forma, y reconozco que hay admiración por cómo lo estás aceptando, cómo lo estás adaptando a tu vida, pero lo más bonito es ahorita que lo mencionaste, cómo se lo estás enseñando a Leo. Porque esta parte de que tú, ahora ya tomo unos audífonos y me salgo a caminar, ahora ya me doy el tiempo, ahora ya hago una pausa. O sea, le estamos comunicando también a nuestros hijos que está bien hacer una pausa, que está bien salir, que está bien ponerte unos audífonos un rato, que está bien dejar a la visita 5 minutos y regresar después. Entonces, permitirnos estas situaciones nos dan salud mental, que ahorita la tenemos que trabajar 1000%, pero sobre todo a nuestros hijos, estas nuevas generaciones que vienen, que no pasen estas a lo mejor torturas que a lo mejor tuviste en una infancia, en una adolescencia, en voltear a ver quién soy, pero que sean ahora un quién soy desde niño, que sepan quiénes son. Eso me parece admirable. Gracias por compartir toda esta historia. La verdad es que creo que si hay alguien que cada vez que habla me deja algo bien bonito, eres tú, Alma. Las veces que entramos a sesiones de reflejo y habla Alma, la verdad es que me encanta. Creo que tienes mucha sensibilidad para compartir tu experiencia de vida y eso lo hace sumamente valioso. Insisto, gracias por esta confianza de compartir con nosotros aquí en el canal de la mamá de Majo. Aquí no me gusta la palabra expuesta porque no se trata de exponer a alguien como en foco negativo, sino que al contrario, ver que el encontrar un diagnóstico es bueno, que siempre trae cosas buenas. Y esta frase me encantó que te dijo tu hermana, ¿y si hay alguna forma de vivir mejor? Wow, o sea, creo que muchas personas ahorita también les está haciendo como que clink esta frase, porque sí se puede y muchas veces no es el dinero lo que hace que vivas mejor, ¿no? O alguna otra circunstancia tangible, ¿no? Sino que está más bien aquí adentro de nuestras cabecitas el tratar de entender y comprender, de aterrizar esta forma y esta idea. Alma, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué le dirías a las personas que nos ven, familias, etcétera, que si deben de considerar la evaluación como adultos? Creo que definitivamente debemos de convertirnos en las personas que más nos amemos a nosotros mismos. Y amar significa amar al ser humano en su complejidad, luz y sombra. Y eso incluye conocer tu luz y tu sombra y abrazarlo. No significa que vaya a desaparecer lo bueno o lo malo, sino que es necesario para poder tener esta experiencia humana. No le tengas miedo a conocerte. O sea, ya eres. O sea, si eres neurodivergente, ya eres, corazón, y así te vas a morir. Acéptalo. O sea, acéptalo porque tiene muchas cosas chidas. Claro. Y muchos retos. Pero muchas cosas chidas que si tú las abrazas y limpias con el trapito, permites que vengan a traer valor al mundo. La creatividad de un neurodivergente, el hiperfoco, la sensibilidad para encontrar soluciones diferentes, esta empatía por la diferencia en el mundo. O sea, hay tanto que venimos a regalar desde nuestra especie, claro, por ponerle un nombre, que el seguir metiéndonos en una botarga y máscara neurotípica solo evita que demos nuestro valor al mundo. Entonces, no le tengas miedo, ya eres, no se te va a quitar, pero si te permites brillar, de seguro el mundo está esperando tu magia. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que se pueda vivir mejor que como estés hoy. Entonces,
no le tengas miedo. Y lo último que te diría, que algo que yo vi en mi diagnóstico, que el mío es de múltiple excepcionalidad, porque mi diagnóstico, y sí lo quiero cerrar con eso, es altas capacidades intelectuales, autismo y TDA, todo el combo. Okay. Eso hace que a lo mejor si no te has topado con alguien con un diagnóstico similar, no te sientas tan representado y por eso dudes. O sea, por eso para mí era como, creo que tengo TDA, creo que tengo autismo, creo que, o sea, pues tengo todo eso y converge en sí en un solo disfraz, ¿sí me explico? Sí. Entonces, por eso es importante el diagnóstico clínico y no autodiagnóstico, creo, en cierta forma, porque te va a dar más información de lo que tú por un TikTok o por redes puedes ver. O sea, porque a lo mejor dices, sí TDA, pero no termino de estar al 100 agarrado con ese diagnóstico. Sí autismo, pero no al 100. Es que puede ser que tengas una doble excepcionalidad, como es mi caso, o múltiple excepcionalidad, que es como una convergencia de varios. Y más allá de la etiqueta te permita tener herramientas de autorregulación para ti, de cómo salir, brillar, ser, dar, y sobre todo tener más salud mental, porque pues se puede vivir bonito. Y nuestros hijos aprenden de nuestro ejemplo. Entonces, ¿cómo? O sea, eso también yo decía, no puedo ser incongruente en, tú sí vas a la terapia, tú sí tomas el medicamento, tú sí te aguantas con el monitor, tú sí no sé qué, pero yo tengo miedo. Pero a mí nadie me va a juzgar, pero a mí nadie me va a chiquitear. O sea, es como, sé valiente y pon el ejemplo desde el amor y desde la aceptación y da al mundo lo que vienes a darle al mundo y toma del mundo lo que vienes a tomar del mundo. Eso sería mi cierre. Me encanta, Alma, y la verdad es que, insisto, lo que nos compartes, hice check en varias. El diagnóstico tardío sí existe. Da mucho sentido a muchas personas, pero sobre todo salud mental. Entonces, creo que ahorita es una gran herramienta de uso personal. Sí, y hay mucha información, solo hay que saber qué buscar. O sea, al final el mundo es un buscador, como el de Google, pero tienes que saber qué pregunta poner. Exactamente. Y lo que finalmente, me gustaría decir, si quieres, no sé, si te gustaría evaluarte, si empiezas a sospechar que pues que sea autismo o que sea TDAH o que sea otro tipo de neurodivergencia, mi recomendación siempre es busca cuentas autistas, busca de personas autistas que se dedican a hacer activismo, como por ejemplo la cuenta de Alita de Histocotidianas. No sé si tengas alguna otra que puedas compartir, que puedas a lo mejor recomendar. Para mí yo creo que Ernesto Regaño es un gran referente. Regaño, por supuesto, también se dedica a dar diagnóstico de parte de EITA desde Perú. Hay una que se llama, y bueno, Karen, que fue quien ¿te dio diagnóstico? También, ok, por supuesto, claro que sí, las vamos a poner aquí sobre la pantalla. Son autistas que se han dedicado al estudio de autismo, que Psicoalas se llama la página. Psicoalas, me fascina. También para ponerla, las vamos a compartir. Aquí ya estuvo el doctor Ernesto Reaño, aquí ya estuvo Alita, vamos a poner esta otra cuenta también. ¿Qué es lo importante? Pues que las personas que lo viven en primera persona nos compartan estas grandes experiencias y bueno, llegar al diagnóstico y del por qué es importante a lo mejor tener este diagnóstico. Así que muchísimas gracias, Alma, nuevamente por la confianza y por estar aquí compartiendo esta gran experiencia. Y si a ti te gustó este video, si te parece importante, si te parece de alto valor, déjanos tus comentarios y, no sé, que no se me pase, Alma me trajo aquí más libros de regalo que vamos a estar, yo creo que vamos a ver si los regalamos entonces por Instagram, ¿ahí te parece? Como sea mejor. Yo feliz de compartir, espero que se diviertan. Sí, vamos a pensar algo interesante para que alguien que realmente tenga las ganas de encontrarse consigo mismo, o que tenga simplemente la curiosidad de leer quién es Alma, vamos a regalar estos libros y desde la cuenta de Instagram, díganos, pueden llegar y decirnos que vieron el episodio completo y que están interesados en el libro. Ustedes ahí escríbanos, mándenme un DM y para que puedan tener este gran libro en sus manos, que por cierto hoy seguro me lo devoro. Muchísimas gracias. Ustedes recuerden que cada vez que se abre un camino, se abre una oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias.